Voces de Mujeres. Territorio de comunicación feminista para la emancipación. Buenos días a todas las personas que nos esperaron, que nos escuchan el día de hoy o que nos van a escuchar después en otros momentos cuando puedan. Quiero pedir primero disculpas porque nos atrasamos unos minutos por problemas técnicos. Ustedes ya saben cómo es esto. Y entonces, pues, pero ya estamos aquí con nuestra invitada. Hoy vamos a conversar, como lo anunciamos el día de ayer, pues sobre cómo están las estadísticas en nuestro país. En ese sentido, pues, les saluda Verónica Sagbín de Voces de Mujeres. Y bueno, vamos a empezar nuestro programa. Ya está aquí Vivian. Buenos días, Vivian Guzmán. Ella es economista. Es una persona que está dedicada al análisis de temas socioeconómicos, fenómenos sociales y también, pues, especialista en estadísticas. Y es esto último, pues, que por lo que vamos a conversar con ella el día de hoy. Como muchas de ustedes ya recordarán, muchos de ustedes que nos sintonizan recordarán, pues Vivian ha sido pues una invitada en nuestra casa aquí en Voces de Mujeres, ha estado en otras oportunidades. Y la última oportunidad que estuvo por lo menos conmigo, ¿verdad? Conmigo en el programa de Voces, pues estuvimos preocupadas que en la encuesta de empleo e ingresos se había omitido el módulo de uso del tiempo. Y bueno, en aquella oportunidad hacíamos también un recuento, Vivian, de cómo esto, pues siempre como todo, ¿verdad? Ha sido una lucha que viene de distintas instituciones, distintas organizaciones, sobre todo de sociedad civil, ¿verdad? Había sido un logro importante. Bueno, en ese sentido, quisiera empezar a conversar contigo. Te paso la palabra para que saludes al público y bueno, para que, bueno, ya empecemos a ver qué avances ha habido al respecto, cómo estamos ahora en materia de estas, pues de estos procesos que se han venido dando en nuestro país. Ya. Bueno, buenos días, Vero. Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, te recordarás que justo en noviembre del año pasado lanzábamos un comunicado, un grupo de personas interesadas en el análisis de los fenómenos sociales, pero también interesados en la generación de información estadística. Y lo lanzábamos y tocábamos varios temas, pero el primero y digamos el que nos movió a pronunciarnos fue el hecho de que durante todo el año 2020 y casi todo el 2021 no habíamos tenido encuesta de empleo e ingresos precisamente por la pandemia, ¿no? Se entendía que en el 2020 el Instituto de Estadística, en tanto no hubiera posibilidad de proteger a los equipos de encuestadores, no iban a salir a campo si no tenían una vacuna. Entonces se entendía que no. Los argumentos, digamos, de la falta de información estadística, sobre todo de empleo, que era uno de los temas más importantes de valorar y de estudiar. Pero luego, en el 2021, ya cuando se tuvo más posibilidades de salida a campo, se realizó la única encuesta de empleo e ingresos que hemos tenido en todo este periodo. La anterior, antes de la del 2021, fue en 2019. Entonces era una encuesta muy esperada porque por un lado teníamos todo el shock económico y social, digamos, de la pandemia, que claramente uno de los sectores más afectados fue todo el tema del empleo, ¿verdad? Y de las condiciones de vida de la población. Entonces había una gran expectativa de esta encuesta. Salió, ¿verdad? Y cuando ya estaban en campo nos dimos cuenta de que no incluía el módulo de uso del tiempo. Y eso pues nos provocó muchísima preocupación porque sabemos también que durante el periodo de la pandemia el trabajo realizado dentro de los hogares, que es realizado principalmente y casi de manera exclusiva por mujeres, aumentó significativamente, más allá de lo que de por sí es una carga importante que se realiza, ¿no? Y se incrementó en Guatemala como en todo el mundo, porque recayó dentro de los hogares muchísimo más trabajo de cuidados relacionados a educación,
por todo la movilización que se dio del sistema educativo presencial al hogar, pero también todo lo relacionado al tema de cuidado de la salud y de los enfermos. Entonces había como una gran expectativa de parte de los usuarios de información estadística, no solo de información sobre los principales indicadores clásicos del mercado laboral, es decir, cómo está la situación de ocupación, de desempleo, de subempleo, de ingresos del trabajo, sino que también queríamos entender cómo había aumentado la carga del trabajo realizado dentro de los hogares, que es el cuidado, el trabajo de cuidado y no remunerado, ¿verdad? Eso fue lo que nos impulsó a movernos en aquel entonces y por supuesto levantamos otros temas también que eran relacionados a otras fuentes de información que no teníamos y que eran necesarias, que no teníamos desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? 2014, pensando en la encuesta de condiciones de vida, 2014-2015 también, pensando en la encuesta de salud materno-infantil, y que son necesarias para darle seguimiento a los objetivos del país, ¿no? Pero sobre todo en el contexto post-pandemia, importantísimas para dar norte y dar cuenta también de la situación de la población. Nos pronunciamos hace un año. Si me preguntas cuál ha sido el avance, es que no hemos avanzado, ¿verdad? No hemos avanzado. Lamentablemente seguimos todavía con una carencia prácticamente absoluta de información estadística que dé cuenta de la situación social y socioeconómica de las y los guatemaltecos. Hay una encuesta de empleo que entiendo está por salir, ¿verdad?, a campo. Sin embargo, no se nos consultó, por lo menos yo no sé, que hayan invitado al comité de usuarios o a los usuarios a discutir la boleta del instrumento que es finalmente parte del proceso de las encuestas a lo largo de los años. Ha sido una buena práctica estadística invitar previo a la salida a campo, digamos, todavía en el proceso de diseño del instrumento, a usuarios y usuarias de distintos sectores para afinar y validar los instrumentos de recolección de información. En este caso, entendemos que hay una encuesta de empleo e ingresos por salir, pero desconozco el instrumento y los componentes del instrumento. Esperaríamos, eso sí, que dada la presión que realizamos el año pasado y a principio de este año también, se incluya el módulo de uso del tiempo, que como tú decías también, fue un módulo que se empujó desde distintos espacios, pero sobre todo de la sociedad civil y del movimiento de mujeres, por la importancia que tiene para la valoración y visibilización del trabajo no remunerado. Gracias, Vivian. Y ahorita pues yo pensé, bueno, yo te hablé la semana pasada para este programa, ¿verdad? Y un poco fue porque me preocupé porque me enteré en una reunión que tuve de organizaciones de mujeres que se hizo ahorita una conferencia en el marco de Naciones Unidas. Fue en Chile la conferencia, creo que fue promovida por la CEPAL y si no estoy mal. Y bueno, ahí la conferencia se trataba de todo el tema de los cuidados, o sea, se viene como una cuestión a impulsar como políticas públicas en el marco de esto. Una de las cosas que saca esa conferencia en su documento que salen de estos eventos es que es necesario fortalecer la producción estadística para, ¿verdad?, que sean un soporte, una base para construir políticas públicas transformadoras y así avanzar pues hacia la sociedad del cuidado que se está, pues ya las feministas, las organizaciones de mujeres y feministas ya lo han venido promoviendo desde hace varios tiempo, ¿verdad? Pero que ahorita pues en esta última conferencia que tuvo Naciones Unidas pues se estaba impulsando con una mayor fuerza. En ese sentido, me recordé de nuestro proceso, me volví a preocupar, ¿verdad? Porque se viene esto y en el marco de cómo estamos viviendo nosotros en el país, las estadísticas es una muestra, ¿verdad? De lo deteriorado, si lo quiero decir así como lo siento en el corazón, o
tal vez una muestra de lo debilitado que está la institucionalidad en Guatemala, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es preocupante lo que mencionas, ¿verdad? Que viene ahorita un proceso de estadística y que no fuimos invitados o fueron invitados pues usuarios de esta información. Algo que yo recuerdo que en una de las reuniones que sostuvimos, yo no sé no sé si estoy mal, pero recuerdo que fueron 2 o 3 reuniones que sostuvimos en aquel entonces con el gerente del INE, porque entiendo que ya no es el mismo. Habían también otros funcionarios de ese instituto, pues se comprometieron a incluir el módulo en otros momentos, pero también se comprometieron a llamarnos cuando iban a hacer procesos procesos de estos de estadística, de encuestas, ¿verdad? Entonces, pues yo en ese marco, pues también decir que qué pasará, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Se viene esto, ¿cómo vamos nosotros a trabajar esta parte si tenemos tan debilitado un sistema de información estadística? Sí, no, definitivamente las estadísticas son fundamentales para entender la situación de la población, ¿verdad? Pero también para el correcto diseño de política pública, ¿verdad? Es vital para el diseño de política pública y también para entender el impacto de las políticas públicas y el qué tanto estamos caminando o no hacia los objetivos nacionales. Y bueno, sí, en relación a lo que decías de la conferencia que hubo en Chile o del Sistema de Naciones Unidas, el tema de economía del cuidado se levanta con mucho más fuerza ahora, luego del impacto de la pandemia, porque hay muchísima más conciencia del trabajo realizado por las mujeres dentro del ámbito del hogar, ¿verdad? Y de la importancia además que tiene el trabajo de cuidados en el sostenimiento de la vida y en el sistema de las sociedades en general, ¿verdad? Y en todo el mundo está como tomando mucho más conciencia sobre la importancia de las estadísticas y sobre la importancia de este tema y sobre la importancia del diseño de políticas públicas orientadas a la economía del cuidado y a ayudar a que más mujeres se incorporen al mercado laboral también, porque recordemos que Guatemala además es uno de los países, si no estoy mal, el país de América Latina con la menor tasa de participación económica de las mujeres. Eso quiere decir que la gran mayoría de mujeres se queda realizando trabajo dentro del hogar no remunerado y con todas las consecuencias que sabemos que eso tiene de manera que impacta, digamos, la autonomía económica de la mujer, ¿verdad? Impacta también la posibilidad de romper círculos de violencia, de crecer en expectativas de vida, de generación de ingresos para el beneficio del hogar y demás. Y de ellas mismas. Los nudos de la desigualdad de género, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, sí, definitivamente es un tema que en el mundo entero se está levantando y que acá tenemos todavía muchísima dificultad para incorporarlo dentro de esto que bien decías tú, un sistema de estadísticas debilitado, ¿verdad? Y que lo hemos visto y que lo estamos padeciendo, no solo en estadísticas relacionadas a los temas de género y específicamente de los temas de cuidado del mercado laboral, sino que también de otras estadísticas que son necesarias también de pobreza, de salud materno-infantil y demás. Y efectivamente, como decías, nos habían, en las reuniones que se desataron a raíz del comunicado que lanzamos hace un año, en varias de las reuniones nos habían ofrecido claramente incorporar, digamos, el módulo de uso del tiempo nuevamente a las encuestas de empleo e ingreso, aunque idealmente tendríamos que tener una encuesta de uso del tiempo, es decir, ¿verdad? Pero dado que no tenemos encuesta de uso del tiempo, la incorporación en encuestas como la ENCOBI y la ENEI, que tienen objetivos distintos, es fundamental, ¿verdad? Es necesaria y por lo tanto sí había un compromiso de parte del gerente que estuvo anteriormente, que ya no está, y de otros miembros del equipo de incorporarlo y además, como bien decías, de invitarnos a los comités de usuarios de distintos usuarios, porque existe una instancia que son las OCSES dentro del Sistema Estadístico Nacional, que son las especializadas temáticamente, pero también hay otros usuarios que nos movemos dentro de sociedad civil,
centros de investigación y demás, que no necesariamente estamos adscritos a una OCSE, pero que formamos parte de los usuarios y que históricamente nos han incorporado en el proceso de validación de los instrumentos. Y se perdió esa práctica que estaba reconocida como una buena práctica estadística y que por décadas se hizo, ¿no? Uh-huh. Quiero retomar un poquito lo que me hablabas, Vivian, no solo de estas estadísticas, sino también de otras estadísticas, como mencionabas muy bien lo de la pobreza, lo del materno infantil, y aquí me quiero centrar un poco, porque viene ya el viernes 25, es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Uh-huh. Hubo también, recuerdo, una suerte de esfuerzos que se hicieron desde la administración de Lili Caravantes en la CEPREN, que fue más o menos en el año 2000, cuando la CEPREN empieza a existir, digamos, se vino construyendo, digamos, todo este proceso de estadísticas, indicadores con enfoque de género. Yo siento que vino de más, hasta la administración, siento yo, 2008-2011, que estuvo al frente de la Secretaría Sonia Escobedo y Angelina Spuac. Se tenían reuniones, yo en algún momento participé porque en ese momento también era responsable de la Dirección de Políticas Públicas, pero bueno, estaban otras compañeras mucho más metidas en este proceso. Además, había también un mandato, Vivian, sí, bueno, tú lo sabes muy bien, de la legislación vigente en Guatemala. La verdad que el INE es el responsable de dar cumplimiento a lo establecido en uno de los artículos de la Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en el cual pues se le dice al instituto, al INE, que está obligado a generar con la información que deben remitirle las diferentes instancias gubernamentales e indicadores e información estadística. También se mandata en ese acuerdo, en ese decreto 22-2008, un sistema nacional de información sobre violencia contra las mujeres. Asimismo, también pues tienen que ser contemplados otros delitos, ¿verdad? Como la violencia sexual, explotación y trata de personas. Más allá de desagregado por sexo, crear indicadores con este enfoque, ¿verdad? Con esta mirada. Yo revisé esta semana la página del INE, vi cómo estaban los informes, había algo ya de este año, ¿no? Porque, bueno, yo había revisado para cuestiones de otros informes el año pasado, y el año pasado yo recordaba que teníamos información hasta el 2017, que habían sacado un informe 2018. Esta semana revisé y lo que me pude dar cuenta es que hay algo de información del año 2022, perdón, de este año, pero con información ni siquiera, yo la verdad que solo vi dos informes que tenían en la página, pero ni siquiera de instituciones gubernamentales que tienen que tener que tienen este mandato, sino que venía de una universidad, la información que estaban publicando. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido, Vivian? Yo creo que estamos en las mismas por lo que pude ver en la página, pero bueno, quería mencionarlo porque, como te digo, este 25 de noviembre es el Día Internacional de Violencia contra las Mujeres y es preciso contar con un sistema de información pública también sobre este tema. Sí. Sí, bueno, yo coincido contigo con la sensación de que se ha venido de más a menos, ¿verdad? Yo creo que en términos generales compartimos un tiempo, yo creo que, no sé, más o menos después de la primera década de los 2000, no sé si en el marco de la firma de los acuerdos de paz y los siguientes años, de la cumbre del milenio también, hubo como mucho empuje al fortalecimiento estadístico nacional. En distintos temas, y efectivamente se avanzó bastante en materia de estadísticas de violencia contra la mujer. Hay efectivamente, como tú mencionaste, legislación, y es el INE el que está encargado por mandato de publicar las estadísticas
con el enfoque de género para el tema de violencia contra la mujer. Y las dos principales fuentes de información como instituciones, porque el INE recaba la información, o sea, no es productor de información primaria, sino secundaria, sería el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil como principales, aunque entiendo que hay también otras instancias que alimentan esto que tendría que ser el sistema de información de estadísticas de violencia contra la mujer. Efectivamente, creo que ha habido como un debilitamiento en el seguimiento de esto, ¿verdad? Como de otros temas. Y hay que, así como con los otros temas que hemos estado platicando, ponerlo también sobre la mesa por la importancia que tiene el tema para todas. A nivel nacional también sabemos que es un fenómeno fuerte, ¿no? Y Guatemala lamentablemente ostenta indicadores altos de violencia contra la mujer. Empujarlo y también reconocer que hay ausencias también de información todavía, ¿no? Claro que es un fenómeno complejo de dar seguimiento por la misma naturaleza, ¿verdad? Pero podría ser también pertinente una nueva encuesta de victimización, ¿verdad? De pronto una encuesta de victimización específica orientada al tema de violencia contra la mujer, o un módulo dentro de la encuesta de victimización que hubo, por ejemplo, en el 2018 una, pero no tenía apartado específico de violencia contra la mujer, para complementar la información que de por sí vemos, contabas que no se le ha dado seguimiento de la manera como históricamente se había hecho, ¿no? Pero además para complementar también información. Recordar también, ahí es una de las encuestas que también hemos estado presionando un poquito para recordar que hace falta ya. La encuesta nacional de salud materno-infantil también tiene módulos de violencia, ¿verdad? De violencia intrafamiliar, que suman capas adicionales para el entendimiento del fenómeno, porque digamos que de las estadísticas que publica el INE, de los registros administrativos, no son sino registros administrativos que por lo tanto son cuantificados ya sea por denuncias o por hechos delictivos informados y categorizados de la manera adecuada, digamos, ¿verdad? Pero por medio de encuestas también se permite tener acceso a información que no necesariamente llega a estos registros administrativos y que pueden dar luces también de las otras naturalezas y formas de violencias contra la mujer. Esta precariedad que tenemos, Vivian, en el sistema de información estadística, pues también creo que contribuye a retrocesos en las políticas públicas también, ¿verdad? Yo quería mencionarte, por ejemplo, digo yo, ¿qué se puede hacer o qué tipo de políticas públicas más bien puede sacar un país si al evidenciar, y aquí me quiero meter un poquito al tema de que salió ahorita con esta discusión que hubo en el marco de lo que fue publicado por la Deutsche Welle, por la ¿cómo es? DW, eso es siglas, ¿verdad? Quiero meterme un poquito a eso, porque ¿qué políticas puede sacar un país si en lugar de preocuparse por lo que está sacando un medio de comunicación, además, un medio de comunicación que utiliza esa información del Banco Mundial, ¿verdad? Entonces, si además en lugar de preocuparse, pues lo que provoca fue esta discusión en que la información no estaba bien dada, ¿verdad? No era comparable. Sí, sobre la comparabilidad giró la discusión. Sí, una fuerte controversia en ese marco que evidenció pues la ausencia de datos actualizados precisamente sobre la pobreza y más grave aún sobre los impactos que la pandemia tuvo en el bienestar de la población, ¿no? Claro. En esa materia, Vivian, ¿cuáles serían los principales rezagos en la producción estadística en Guatemala actualmente? Sí, bueno, de hecho, efectivamente, ya antes de pandemia había un rezago respecto a la fuente principal para la medición de la pobreza y el entendimiento de la pobreza
este fenómeno que es complejo y multidimensional, ¿verdad? Y que efectivamente tiene muchas formas en el mundo de medirla, pero que en Guatemala utilizamos como fuente para su medición la encuesta nacional de condiciones de vida, que se empezó a levantar en el 2000 como primera medición en el año 2000 y que utiliza como medida de bienestar el consumo de los hogares, ¿verdad? Ujú. Hay otras formas de medir pobreza también, ¿verdad? Está el enfoque multidimensional, está el enfoque de medición de pobreza monetaria utilizando el ingreso como medida de bienestar. En fin, que efectivamente la noticia de la Deutsche Welle levantó el tema de la comparabilidad, que no está mal levantarlo, y de los distintos enfoques de medición de la pobreza, pero creo que lo más importante a resaltar y que no nos perdimos en la discusión de estos otros temas importantes, pero muy técnicos, a lo que es realmente importante destacar, que es la ausencia de información para entender la situación de las condiciones de vida de la población, específicamente en temas de pobreza y de pobreza extrema. Y eso previo a pandemia ya teníamos una carencia porque la última en COVID es del año 2014 y debería realizarse cada 5 años. Y no digamos luego del impacto de la pandemia. Sabemos que mundialmente no podemos imaginar un país que no se haya visto afectada en la situación de pobreza, ¿verdad? Fue un evento catastrófico en términos de salud, pero también en términos de condiciones de vida por el shock, digamos, económico que tuvo el mercado laboral y la pérdida de empleos que generó, la baja en el nivel de ingresos de las personas, incluso otras cosas como el gasto bolsillo que tuvieron que realizar muchos hogares para hacer frente a situaciones de salud, ¿verdad? Son muchos los factores que acá como en el resto del mundo afectaron la situación de condiciones de vida de la población. Pero no tenemos información. Pareciera que no hay todavía un interés genuino por parte del gobierno y del sector público y del Estado de levantar información sobre este tema tan importante que ya toca, pero además que es prioritario y urgente luego de estos 2 años y más, digamos, de la pandemia por COVID-19. Pero no está todavía, por lo menos para este año no fue, ¿verdad? Para el próximo año creo que no será tampoco, o por lo menos no tendremos los datos porque son encuestas grandes que requieren, además de un desembolso y una priorización de recursos, también de un tiempo grande en el momento de trabajo de campo, de recolección de información, de manejo de información dentro del Instituto de Estadística para limpieza de base de datos y cálculo de indicadores. Son procesos largos. Quiere decir que es muy probable que en todo 2023, es el que toca, ¿no? Sí. No tengamos tampoco información sobre Además pobreza. que levantaría sospechas, Vivian, porque ya sabes también que la población no se les informa sobre estos procesos y la importancia que tiene, y es año electoral. Y Sí, entonces que sí. cierre este proceso. Eso por un lado. Por otro lado, es que ya vimos, pues yo estuve revisando análisis que hizo el ICEF propiamente dicho sobre el presupuesto, y ya vimos para dónde se fue también la mayoría del Cabal. presupuesto, ¿verdad? Entonces, pues sí tienes razón. Tampoco yo creería que vaya a haber algo en el 2023, pero continúa, por favor. Pero sí es una prioridad. Digamos, yo creo que hace falta terminar de entender la importancia que tiene para todos y todas, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, la generación de información estadística de calidad y pertinente Claro. para la elaboración de política pública y para la atención precisamente de estos deterioros en condiciones de vida que, como decía, se dieron en Guatemala y en el mundo entero, ¿no? O sea, muchos países están muy preocupados y enfocados en orientar todo el sistema público para tratar de recuperar aquello que fue afectado durante este fenómeno, ¿verdad? En términos de condiciones de vida, en términos de empleo, en términos de educación, de salud, tantas dimensiones del ser social y de la sociedad que tienen que ser atendidas para empezar a recuperar aquello que nos va a llevar un buen tiempo recuperar, ¿no? Sabemos
que a nivel de países, aquellos países en peores situaciones son los que se recuperan más lentamente, y intrapaís, las poblaciones que están en peores condiciones son las que se recuperan más lentamente. Claro. Entonces, pero necesitamos la información para que se generen políticas públicas priorizadas, ¿verdad? Y orientadas a tratar de recuperarnos de ese proceso y ese golpe intenso que vivimos en Guatemala como en el resto del mundo. Ya, sí. Y cabal, esto que tú mencionas, ¿verdad? Que necesitamos información, también lo sienten las personas que están en los departamentos. Bueno, yo he estado muy enfocada ahorita últimamente en trabajar específicamente en el departamento de Sololá, pero digamos que también he visto en otros lados, ¿verdad? Hay, bueno, en Sololá vamos a enfocar porque es lo que conozco. Ejercicios que hay sobre observancia ciudadana en materia de este tema precisamente, bueno, de violencia contra las mujeres o de la atención que se recibe por parte de los usuarios de las distintas instituciones gubernamentales, ¿verdad? Hay entonces una necesidad de tener este tipo de información. Se nota muy bien en los informes que he revisado que sacan estos observatorios que son conformados por organizaciones de mujeres o organizaciones comunitarias, también porque a veces está metido también a autoridades comunitarias en estos procesos. El contraste que hay entre la información que saca y lo que están reportando las instituciones gubernamentales, ¿verdad? Entonces, pues se vuelve también como un mecanismo, como una alternativa, digamos, para poder contar con información estadística relevante, ¿verdad? Pero que en ese marco, Vivian, ¿qué otras cosas, qué otras alternativas podríamos encontrar para esto, para contar información estadística en el país relevante, oportuna y actualizada, que nos sirva precisamente para impulsar políticas públicas o por lo menos nuestras intervenciones? A los proyectos les sirve, las diferentes intervenciones que vienen de la cooperación internacional, les sirve también saber este tipo de información para sus proyectos, para lo que van a hacer el trabajo. ¿Cómo hacemos eso, Vivian, en este déficit Sí, que tenemos? mira, terrible. La verdad es que estamos todos con esta preocupación, ¿verdad? Las estadísticas nos sirven a sociedad civil, a centros de investigación, a periodistas, a cooperación y agencias de desarrollo, pero también debería ser preocupación principal del Estado, ¿verdad? Es el Estado quien tiene el mandato de generar información estadística que dé cuenta de la situación del país y del avance o los retrocesos en materia, bueno, de estos temas que estamos tratando, que son temas sociales, ¿no? ¿Qué hacemos ante la carencia de información estadística? Te diría que lo primero es presionar porque haya información estadística. Porque incluso hay gente, yo conozco a gente dentro del sector público que tiene como tarea darle seguimiento a metas y objetivos, que también se quejan de la falta de información estadística porque es parte del trabajo que ellos tienen que hacer y ellas tienen que hacer y no cuentan con información actualizada para reportar el avance o no de los objetivos y metas que tienen dentro de su tarea y sus competencias cumplir, ¿no? Por supuesto, como decía, es al gobierno, al Estado, por medio del Instituto Nacional de Estadística, como cabeza del Sistema Estadístico Nacional, quienes tienen la responsabilidad de brindar información estadística para todos y todas. Ahora bien, ¿qué hacemos si no? ¿Verdad? Y ahí estamos tratando de encontrar mecanismos de información cualitativa también, ¿verdad? De acercamientos a campo, de análisis de información cruzada y otros mecanismos para poder levantar desde fuera de la institucionalidad pública información que pueda ser útil para darle seguimiento a los temas que son todos tan importantes. En este sentido, decir que sé que hay iniciativas también dentro de organizaciones no gubernamentales y sociedad civil que empujan a veces encuestas, que por lo menos, si bien no necesariamente tienen los recursos suficientes para que sea una encuesta con una muestra
grande que permita una desagregación departamental, por ejemplo. Sí, algunos ejercicios que tienen, que generan información con una muestra que sí permite inferencia estadística a nivel nacional y en algunos lugares, ¿verdad? Decir que también hay esfuerzos, tú decías que en la página del INE, en las estadísticas de violencia contra la mujer, ponían como fuente un informe de una universidad. Claro, digamos, nos toca ahora también acuerparnos a las organizaciones, instituciones y personas dispersas, porque algunas estamos un poquito en el limbo institucional, porque nos dedicamos a los temas de manera autónoma, a juntarnos y apoyarnos, digamos, en esta red y en estas redes que puedan ayudarnos a entender desde nuestro trabajo, desde la información que manejamos, ya sea cualitativa o cuantitativa, desde el trabajo que hacemos en campo, desde las discusiones que podamos tener, a entender un poquito mejor cómo está la cosa y hacia dónde va el barco, ¿verdad? Porque pareciera que ahorita sin información es un poco sin rumbo. Y voy a aprovechar para hacer un anuncio Sí, sí. la organización Diálogos, que da seguimiento a estadísticas de violencia, está por sacar en estos días un informe sobre violencia, estadísticas de violencia contra la mujer. Sé porque yo también lo estoy esperando. Yo no tengo, digamos, el informe, pero sé que en estos días lo van a sacar. Y creo que parte del ejercicio que tenemos que hacer también como fortalecimiento y como resistencia desde este lado y como para acuerparnos y acuerparnos dentro de organizaciones de la academia, de sociedad civil y demás, es acercarnos, ¿verdad? Acercarnos para poder intercambiar conocimiento y poder ayudarnos a entender cómo están los fenómenos que estudiamos y que nos importan, ¿no? Mientras llegan las estadísticas oficiales o se hace el milagro. Gracias, Vivian. Sí, ahorita se me ocurre esto que mencionabas de diálogos, el esfuerzo que está haciendo. Hay otras organizaciones también que hacen estos esfuerzos para poder sacar indicadores, las universidades y sus diferentes institutos también, ¿verdad? Que tengan esta capacidad y hay que estar atrás para poder socializarlo de la manera más amplia que le pueda llegar a la información a la población. Yo pues más ¿cómo se llama? He consultado observatorios, ¿verdad? Donde salen algún tipo de información, para poder argumentar a veces mis discursos o mis trabajos que hago, pero están todas estas instancias también que pueden pues hacer este tipo de trabajo. Recuerdo también que, por ejemplo, hay una institución que saca también estadísticas en materia de salud, ¿verdad? Bueno, está la OSAR, es un observatorio también, ¿verdad? Sí. Que saca en materia de embarazos y nacimientos, específicamente en mujeres adolescentes, en niñas adolescentes y antes de los 19 años. Bueno, diferentes instancias que hacen este trabajo. Pues, Vivian, esta era la conversación que quería tener contigo de manera muy general, ¿verdad? Muy, pues son temas tan profundos, temas que están vinculados también a muchas otros temas que se desencadenan de todo esto, una institucionalidad que está débil, una carrera del servicio civil que no existe en Guatemala. Entonces, digamos que lo más que podemos llegar es que el diferente gobierno cada 4 años cambie personal en las instancias gubernamentales, pero también se da que, como fue el caso ahorita de cambio de gerente, a veces también los mismos gerentes cambian personal, entonces se vuelve incluso, no se puede decir carrera, pero se vuelve incluso una presencia de servidores públicos a veces de meses o de un año, de 2 años, y eso tampoco fortalece a la institucionalidad, ¿no? Falta de presupuesto también a las instituciones gubernamentales. Yo sé, por ejemplo, en el caso de la CEPREN o en el caso de la CONAPREVI, que tienen pocos recursos para dar
una adecuada atención a procesos estadísticos, ¿verdad? Y esta parte también. Hay muchos temas que se quedan en el tintero seguramente, ¿verdad? También relacionados directamente a los pueblos, también mayas, los pueblos indígenas que habitan este territorio, que podría muy bien hacerse en beneficio de políticas públicas para el bienestar de la población, pero bueno, también ahí, como lo hablábamos con otros colegas, también me imagino que hay una intención también ahí de no sacar y de no avanzar en estos temas, ¿verdad? No sé, te paso la palabra para terminar, Vivian, este tema, y luego pues ya vamos a concluir el programa, ya casi son las 11. Voy a pasar un anuncio y después de tu despedida, de tu mensaje final, y con eso pues vamos terminando el programa. Bueno, pues yo decir nada más, retomar un poquito lo de la importancia del fortalecimiento institucional, ¿verdad? No solo en presupuestos, sino también en equipos técnicos que tengan la estabilidad a lo largo del tiempo. Y en una institución como es el Instituto Nacional de Estadística, es muy importante porque, digamos, son metodologías complejas que el acervo del conocimiento se va construyendo a lo largo de periodos largos. Entonces, tener personal con alto nivel técnico que domine las metodologías, que pueda replicarlas de manera comparativa a lo largo del tiempo, pero también una institución que tenga autonomía respecto a presiones políticas, ¿verdad? Los institutos de estadística son instituciones eminentemente técnicas que requieren de autonomía y de equipos robustos técnicamente, ¿verdad? Y que puedan mantenerse a lo largo del tiempo, más allá de administraciones gubernamentales. Lamentablemente no es lo que hemos visto, sobre todo en los últimos años. Ha habido muchísima inestabilidad también para trabajadores de la institución, ¿verdad? Entonces, sí, un llamado a la necesidad de contar con una autoridad estadística autónoma fuerte a nivel técnico y donde las y los trabajadores puedan hacer carrera y no tener miedo de que van y vienen, porque es complicado para ellos, pero es complicado para las estadísticas también, ¿verdad? Vulnera las estadísticas. Decir eso nada más y volver a levantar, ver la importancia de estadísticas sociales para el desarrollo humano. Finalmente eso es, ¿verdad? Que nos permitan seguir avanzando hacia la construcción de un país con menos desigualdades y con más oportunidades para todos y todas. Sí, es que como digo, de verdad, ahorita que me dijiste ese fortalecimiento técnico, digo yo, pues también un Instituto Nacional de Administración Pública debilitado también, que debería pues ser también el instituto que fortalece técnicamente a los equipos de trabajo a nivel de gobierno, ¿verdad? Pero bueno, ya algún día funcionarán como deben ser. Ahí nos tomamos un café para seguir hablando fuera de cámara. Sí, sí, tiene muchos temas que salen de este. Pues muchísimas gracias, Vivian, por haber estado en nuestro programa. Como digo, un tema que le dimos pincelazos muy general, un poco para volverlo a poner, digamos, sobre la mesa con las personas que nos escuchan. También pasar el mensaje de que es importante esto que decís, ¿verdad? Luchar por o seguir insistiendo para que exista un sistema de información. Es muy importante para nosotros, para nuestro bienestar como población, contar con un sistema de información estadística confiable, ¿verdad? Actualizado. Pues con base a eso, pues se hacen todas las intervenciones, tanto a nivel del Estado como de cooperación internacional y de otros organismos también que trabajan en nuestros territorios. Pues nada, Vivian, muchísimas gracias nuevamente por haber estado. Bueno, Vero, muchas gracias por la invitación y qué gusto saludarte por acá. Gracias, Vivian. Pues también agradezco a las personas que nos escucharon el día de hoy en este programa, y lo único que quiero pasar ahorita es una denuncia que estuvo hoy en la mañana circulando a través bueno, yo lo recibí por WhatsApp. Quiero compartir con ustedes esta denuncia. Es algo que está sucediendo ahorita en el territorio quechí, y bueno, que
que es importante también que se sepa. Así que voy a compartir un poco el video para que, el audio, perdón, para que ahí está. Este nuevo reporte de las comunidades en resistencia de la Sierra de las Minas hasta hoy a las 7 de la mañana. Nos informan de más de 80 patrullas de la Policía Nacional, más grupos de militares que están llegando hacia las comunidades de Pancoc, Mojón, Mochanté, Calijá, Washington, Dos Fuentes, con las órdenes de desalojar, capturar y reprimir a las comunidades Pocomchi y Quechí que defienden el derecho a su territorio. Las comunidades no son usurpadoras de tierras, son dueños históricos de las tierras y el territorio de la Sierra de las Minas. Eso queremos dejar claro. Lo que nos informan las comunidades que están sufriendo los embates de la militarización, todo el territorio de la Sierra de las Minas de Purulá está militarizado. Las comunidades no pueden salir a hacer sus mandados al pueblo, no pueden vender su cardamomo. Los niños están asustados y están yéndose para la montaña. Los militares y policías que se quedaron acantonados en Pancoc se acabaron con toda la comida y la producción de las comunidades, marranos, chompipes, gallinas y maíz, frijol y toda clase de productos que las comunidades habían cultivado desde que han estado en esos lugares. Nosotros queremos llamar a la conciencia a todos para que se pronuncien y nos pronunciemos en contra de esta acción de los finqueros y del gobierno de Guatemala solo para reprimir a las comunidades y quedar bien con el narcotráfico y el crimen organizado. Estamos llamando entonces la atención a todos, por favor. Queremos que todas las organizaciones y todos los movimientos sociales y los pueblos indígenas se pronuncien y que termine la militarización en la Sierra de las Minas, que está creando daños profundos en las comunidades parecidos al último conflicto armado que pasamos. Esto es un reporte desde las comunidades en resistencia de la Sierra de las Minas. Bueno, como ya lo decíamos con Vivian en nuestro programa, un Estado que solo se hace presente para reprimir, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Volvemos a invitarles a escuchar Voces de Mujeres de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Nos encuentran siempre en nuestro Facebook de Voces de Mujeres y los martes y los jueves, como ya se volvió costumbre, pues también nos encuentran por las páginas de FG. Gracias, Vivian. Nos vemos. Bye.